de la primera infancia a lo largo de 30 años, y eso ha permitido pues el abuso, digamos, y es un tema además de perseguir a trabajadoras mujeres, es decir, se inscribe en el derecho también de la concepción de género, pero ha habido un abuso mayúsculo, vergonzoso inclusive con los derechos laborales de estas trabajadoras, y conduciendo inclusive a un drama humanitario ya muy grande, porque estas señoras llevan muchos años trabajando día y noche para el Estado colombiano, y hoy no tienen, a la final de su vida productiva, pero también de su ciclo vital, no tienen ninguna cobertura en seguridad social. Y eso, por supuesto, es dramático, llevar a los trabajadores que le han servido de esta manera al Estado colombiano a esa condición. Pero no es solamente madres comunitarias. Usted lo encuentra casi en todos los estados. Y usted encuentra que hay otro valor jurídico desconocido en este caso, que es la carrera administrativa. Con la Constitución del 91 se intentó eliminar el clientelismo, la politiquería en el servicio público, que es una tradición que nos acompaña desde la época de los albores de la República. Y en ese contexto, la Constitución 91 intentó introducir el concepto de carrera administrativa, pero echa la ley, echa la trampa. Es decir, se han encontrado mil caminos para evadir en el servicio, en el sector público, la posibilidad de la carrera administrativa como una manera en que el trabajador ingresa a la nómina pública y por sus propios méritos va construyendo entre comillas, su categorización como empleado y como servidor público y como servidor del Estado, y va construyendo con una escala de méritos su proceso personal, como lo tiene que hacer cualquier trabajador en el contexto de su puesto de trabajo. Eso, por supuesto, ha sido desconocido, y hoy la mayor parte de la nómina del Estado está por fuera de la carrera administrativa. Y lo primero que nos dice el estatuto profesoral de la Universidad del Valle con respecto a la clasificación de los hora cátedra o maestros catedráticos es que también están por fuera. Lo primero que nos advierte el estatuto: ustedes están por fuera de la carrera administrativa, es decir, están por fuera, digamos, del marco jurídico que garantiza, digamos, desde el punto de vista constitucional, sus garantías de orden laboral. Esta es simplemente una introducción, lo dejo ahí, no quiero extenderme, porque esto pues puede dar para un gran desarrollo, pero quiero simplemente dejar posicionada la hipótesis de que hay una violación de derechos y que ustedes están viviendo y padeciendo una versión reduccionista de la autonomía universitaria, y es que ha sido utilizada esa autonomía para garantizar un régimen inicuo de, digamos, vinculación laboral que viola varios derechos. Mencionaba el principal de ellos, el de la estabilidad laboral, pero eso viene con natural al salario, viene con natural al derecho al descanso, vacaciones y jornada de trabajo, es decir, horarios laborales, que además son derechos fundamentales. Viene asociado también al derecho a la seguridad social integral, es decir, a las coberturas en la seguridad social. Ahí hay un problema muy serio, es que entiendo yo, ustedes me corrigen, que los aportes a seguridad social que ya están haciendo el empleado no se están haciendo, es decir, ustedes estarían homologándose al famoso contrato de servicios, o de los contratistas por servicios, y ahí hay un problema muy serio de desconocimiento del aporte que tiene que hacer el empleado a la seguridad social, y eso puede tener implicaciones muy serias en la construcción de una pensión, por ejemplo, para vejez o invalidez en un momento dado, y igualmente coberturas en salud para el profesor y para su núcleo familiar. Y uno va recorriendo, digamos, los valores jurídicos, los bienes y derechos, y uno va encontrando que todo, digamos, el compromiso de buena parte de esos bienes. Ahorita se mencionaba, por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo está regulado en la ley, y efectivamente el teletrabajo tiene unas implicaciones para el empleador, precisamente en la línea de lo que se venía señalando ahorita en los pronunciamientos que se hicieron. El empleador tiene que cubrir gastos asociados a equipos, gastos asociados a gastos de servicios públicos, energía, conectividad. Tiene que cubrir, por ejemplo, este tema de las licencias para efectos de la interacción que ustedes sostienen en los distintos escenarios digamos, todo esto está regulado en la ley de teletrabajo. Y efectivamente, ahí hay otros escenarios de desconocimiento de las situaciones. Y finalmente, uno de los más graves, digamos, no sé si el más grave, uno puede tener la tendencia a darle un valor a esto, pero lo más grave de la situación de ustedes es que está comprometido el derecho laboral colectivo, es decir, el derecho de sindicalizarse para defender sus derechos y sus intereses. Ahora bien, en el servicio público no es lo mismo que en el sector privado. En el sector privado los trabajadores tienen unas garantías
esta materia distintas, de mayor entidad que lo tienen los trabajos del sector público, porque en el sector público hay el servicio público esencial de por medio y eso genera unas limitaciones al ejercicio sindical. Pero aún así, en medio de eso, el sindicato más poderoso de este país y uno de los más poderosos de América Latina es FECODE y es en el sector público. Luego, en un momento dado, sí es posible hacer sindicalismo al servicio del Estado, es decir, eso no está descartado y existe, digamos, unos escenarios para eso. Pero si yo tengo un contrato de 114 horas, si yo tengo un contrato de 7 meses, si yo tengo un contrato donde hay una cláusula que dice que mi patrón me puede despedir en cualquier momento, pues efectivamente las posibilidades de que yo pueda ejercer el derecho laboral colectivo, que son un conjunto de derechos, son más de 300 normas las que están involucradas aquí, y me refiero al Código Sustantivo del Trabajo, pero también están en los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen que ver con las normas internacionales del trabajo y en la Constitución al más alto nivel. La Constitución política colombiana es una Constitución política obrera. Permítanme la caracterización. Alguien puede de pronto sonrojarse porque yo sea tan atrevido en esa materia de llamarle así, pero es una Constitución que tiene el derecho al trabajo, el derecho de huelga, el derecho a asociación sindical y libertad sindical al más alto nivel del organigrama jurídico. Es decir, no podríamos pedir, quienes estamos en favor de este tipo de derechos, más consideraciones jurídicas que las que tenemos, es decir, más derechos al más alto nivel, son valores inclusive de la constitución política, hacen parte de los elementos esenciales de la dignidad humana que consagra la constitución política del Estado Social y Democrático de Derecho. Luego, lo que tenemos en Univalle, perdónenme el planteamiento un poco crudo, es una negación de valores jurídicos al más alto nivel en lo que tiene que ver con este tema del derecho de sindicalización, que se compromete por la vía de la forma. Es decir, nadie está negando que uno se pueda asociar para defender sus derechos, pero vaya y hágalo en el contexto de un contrato de prestación de servicios o en el contexto de un contrato de contratista maestro catedrático con el estatuto que tienen, o vaya hágalo con el contrato que tienen a ver hasta dónde llega. Es decir, ahí hay digamos, una serie de barreras de acceso que, de haber existido voluntad en la redacción de los contratos, en la redacción del estatuto, se hubieran podido resolver por la vía de reproducir el régimen garantista que tenemos, pero que en la práctica no se cumple, ni en el caso de ustedes, y creo que en general. De esa manera, entonces, con todo este, digamos, planteamiento, lo que estoy diciendo es que ustedes efectivamente tienen demandas para hacer y tienen acciones de tutela para hacer con ocasión de la violación de derechos. Es decir, el contrato que ustedes tienen es demandable por violación de derechos. Ahora bien, existen varios caminos para eso. Y efectivamente también ustedes en algunos casos tendrían la posibilidad de recurrir a la acción de tutela también, que es otra manera de demandar y reclamar derechos. Cuando uno demanda de manera ordinaria, uno está demandando básicamente por razones de violación de derechos legales que están en las leyes de la República, o que pueden estar también en un momento dado en la Constitución, pero que tienen un derrotero legal. Cuando uno acude a la acción de tutela, uno está acudiendo como ciudadano directamente a la Constitución y reclamando la violación de un derecho constitucional o de un derecho que está en las normas internacionales del trabajo, es decir, en el bloque constitucional. Por ambas vías encuentro yo que hay caminos para efectos de ejercer una plataforma, una defensa jurídica de lo que ustedes tienen. Si yo hoy, con la poca información que tengo, si con el poco ejercicio de acercamiento a la realidad concreta de ustedes, fuera a hacer un planteamiento, yo lo haría por la vía de la demanda por el contrato realidad, que es una de las demandas más complejas, desafortunadamente, en términos de lograr resultados. Y con esto no quiero desanimar a nadie, ni mucho menos, mi enfoque es totalmente contrario a eso, no quiero es estimular la posibilidad de hacerlo, pero tengo que ser también hasta cierto punto aterrizado y realista. Creo que tengo más de 100, no sé, muchos poderes, 120, 150 poderes por contrato de realidad. En este momento estoy llevando ese tipo de demandas y efectivamente sé lo difícil que en Colombia es en la jurisdicción lograr, digamos, resultados en esta materia, porque a pesar de que la norma existe y los valores jurídicos están ahí, la realidad de los jueces de la jurisdicción, la realidad del Estado colombiano, las realidades políticas que tenemos son cada vez más complicadas en esa materia. Pero ¿a qué me refiero yo con demanda de contrato de realidad? Ustedes tienen un contrato
en la práctica, en la realidad, me refiero a un contrato de trabajo, pero que no se expresa en la formalidad del documento que ustedes han firmado. Es decir, el contrato que ustedes tienen y que han firmado adolece de unas garantías que se las daría un contrato formal de trabajo con arreglo a las normas, no del estatuto de Univalle, sino a la norma pública, es decir, a la ley pública que existe. Y en ese contexto, sus contratos deberían ser, por ejemplo, a término indefinido, con ocasión de que ustedes en la realidad ya lo configuraron, pero en la institucionalidad que ustedes la rigen no les reconoce ese derecho al contrato a término indefinido. Eso implica, entre otras cosas, que yo no puedo despedir, como aquí se ha hecho, a varios de ustedes con ocasión de una merma en la carga académica que se convierte en una forma de despedir. En la práctica tiene esos efectos, porque al tener un contrato de trabajo a término indefinido, para despedir tendría yo que demostrar, por ejemplo, justa causa en un proceso sancionatorio disciplinario interno, donde el trabajador, en este caso el maestro, tendría la oportunidad de defenderse frente a la decisión que lo está despidiendo, es decir, la merma en la carga académica. Eso no te lo da un contrato de trabajo propiamente como tal. Ustedes me dirán, pero eso no existe en Univalle. Correcto, precisamente por eso se demanda, para que se declare por orden de un juez de la República que en Univalle, en la realidad, lo que hay es trabajadores asalariados, subordinados, a los cuales hay que aplicarle la normatividad vigente y no contratos sobre la cátedra de la manera de lo que ustedes tienen. Esa es una posibilidad jurídica y desde el punto de vista práctico, un escenario concreto podría ser elevar varias de estas demandas a la jurisdicción. Yo tuve la oportunidad hace una semana, yo le comenté eso a Paula, de conocer una demanda en casación, un intento que se hizo por un profesor de la cátedra de Univalle, que no tuve acceso a la sentencia, la puedo conseguir, donde precisamente se estaba reclamando por la vía ordinaria laboral, o sea, por jueces de la República del Derecho Laboral, por la vía ordinaria laboral, se estaba reclamando precisamente la declaratoria de un contrato de trabajo a término indefinido por cada uno, digamos, de ustedes, entre comillas, pero en este caso el demandante en concreto. Esa demanda no prosperó ante la Corte Suprema, no por razones de fondo, sino por la forma en que fue presentada, por no cumplir con unas exigencias de tipo formal, que por supuesto pues son una talanquera a veces, pero definitivamente la demanda no cumplió con algunas de la técnica formal específica y fue desechada. Pero eso no significa que el problema se haya resuelto, digamos que por ahora quedó aplazado. Pero lo que quiero decir es que ustedes, señoras y señores maestros y maestras, tienen un escenario de demanda por esa vía. Ahora bien, no es la única posibilidad que tienen, pero uno lo ve dentro. Ustedes tienen también posibilidades de acciones de tutela por derechos concretos específicos, como por ejemplo, si un trabajador, un maestro o maestra está enfermo, entre otras cosas, por efectos de su trabajo, me explico. La enfermedad conduce en un momento a una protección especial para efectos del despido, contrario al sentido común de las cosas. La gente piensa que el trabajar enfermo, la trabajar enferma es más fácil de que pierda su trabajo. Desde el punto de vista legal es todo lo contrario. Es más fácil que una persona sana sea despedida que despedir un trabajo que está enfermo. Ahora, eso tiene mil desarrollos. No los quiero plantear hoy aquí, pero quiero simplemente mostrar que si hay una disminución de la carga académica o hay un problema de estabilidad con ocasión del trabajo por razón de una persona que se encuentra enferma, ahí hay una posibilidad de acción. Igualmente, en la medida en que se intenten reivindicar derechos colectivos, es decir, que hay un esfuerzo por sindicalizarse y que eso sea enfrentado con despidos a la manera de las cargas académicas y la reducción de las cargas o la finalización del contrato, eso tiene acción de tutela, porque son derechos fundamentales. Entonces, el estudio de varios de estos casos, ustedes han hablado de casos tipo, permitiría en un momento dado, por ejemplo, señalar que hay varias acciones de tutela por hacer, dependiendo de la violación de derecho puntual, y efectivamente que ese derecho puntualmente violado tenga una entidad constitucional, es decir, esté violando, digamos, una clarísima garantía constitucional. Entonces, ahí hay otro escenario. Entonces, uno podría decir que una estrategia jurídica pasa por estructurar de fondo el problema desde el punto de vista jurídico, que es la violación del derecho al trabajo por la vía de un contrato de realidad, y ahí podrían casi que todos los que están en la situación en que se encuentran ustedes entrar en la discusión de demandar a la universidad, ya ante la jurisdicción laboral ordinaria o ante la jurisdicción contenciosa administrativa, habría que
ubicar un poco el camino, pero no se enreden en eso, es ir ante un juez de la República, sea cual sea su escenario, y decirles, yo tengo un verdadero contrato de trabajo porque se configura como tal en la realidad, pero a mí la universidad no me lo reconoce. Contrato a término indefinido, etcétera, etcétera. Y ordénele, señor juez, a la universidad que me reconozca mis derechos y mi contrato que lo configuré, inclusive para algunos de ustedes hace muchos años. Es decir, ese contrato pudo haberse configurado hace varios años y ustedes han seguido en esta nueva modalidad que por supuesto compromete entre otras cosas la antigüedad, lo que llaman los trabajadores comúnmente los brazos caídos, que es pues todo un periodo de trabajo que tiene un valor específico que debe ser valorado por el empleador en su momento para una serie de decisiones que pueda tomar. Entonces, ese es un camino y la otra es el camino pues, de las acciones de tutela para efectos de proteger derechos concretos. Por ejemplo, conocí por intermedio de los diálogos con la compañera, con Paula, de que podía haber, por ejemplo, acoso laboral en el sitio de trabajo, que puede ser por la carga prestacional o la exigencia laboral desmedida o inclusive conductas discriminatorias en el contexto del puesto de trabajo por parte del empleador. Eso también puede configurar demanda, es un proceso especial de acoso laboral, pero también inclusive puede en un momento dado también ser objeto de una acción de tutela, dependiendo de la manera como se presente ese acto discriminatorio por parte del empleador. Entonces, digamos que existe terreno jurídico fértil para poder avanzar en una estrategia, digámoslo, que permita colectivamente, creo yo, sería más eficaz plantearlo de esa forma, por muchas razones, entre otras por el impacto que pueda tener sobre los jueces, la posibilidad de entrar en una pelea jurídica donde cada uno de ustedes tenga una posibilidad en esa manera. Ahora bien, termino, porque no quiero, repito, extenderme demasiado en esto, termino con la siguiente consideración. Lo jurídico debe ir de la mano de lo organizativo. Ese es el enfoque pues, en el que yo me formé, no solamente como abogado, sino también como persona, digamos como activista. Yo en el fondo lo que soy es un activista y lo he sido, como lo dice el profesor Jairo, desde niño. Y eso es lo que finalmente gravita en mí como palanca, digamos, fundamental. Aquí debe haber un proceso, me tomo la ligereza, si se quiere, porque creo que eso se espera de alguna manera que yo emito una opinión al respecto. Pero aquí debe haber un proceso de sindicalización, es indudable. Porque la vía sindical es la manera en que los trabajadores logran defender sus derechos. Todo el sistema jurídico está construido para que los trabajadores efectivamente por esa vía puedan ejercer esa posibilidad ante su empleador. La relación empleado-empleador o trabajador-patrono o maestro de la cátedra, jefe de departamento, llámese como se llame, la relación es una relación desigual. Es desigual porque el poder del empleador, lo que llaman el jus, no el jus puniendi, sino, escúcheme una palabra, ahí en latín que no me acuerdo, bueno, pero el poder del empleador sobre el empleado es de subordinación. Es decir, hay un régimen de subordinación donde la libertad del empleado está constreñida de manera legal, es decir, el empleado no hace lo que quiere en una relación laboral, hace lo que le digan y lo que le ordenen, y hay alguien que da órdenes y hay alguien que las cumple. Y en ese contexto la relación es desigual. Para no entrar pues en toda la profundidad de ese tema, lo único que equilibra la relación es el poder de sindicalización que ejercen los subordinados, donde desaparece la relación sindicato-patrono o sindicato-universidad o sindicato, desaparece la subordinación y se equilibran las cargas en la mesa de negociación. Es decir, la fuerza del trabajo o de los trabajadores y la fuerza del empleador equilibrados en la mesa. Por eso es que jurídicamente y políticamente seguramente no hay ninguna duda de que ese es el camino. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo? Porque eso es, yo le decía a Paula en su momento cuando hablábamos antes de esta charla o de este intercambio, yo le decía, eso es un juego de ajedrez. Sindicalista, en este país hizo carrera una frase, la escuchamos mucho, pero es una frase absolutamente justa. En este país es más fácil hacer una guerrilla que un sindicato. Un sindicato es de las cosas más complejas de hacer en nuestro país y no se puede hacer sin un plan, sin una estrategia, sin una medición de fuerzas controlada en términos de actuar de conformidad con la ley, actuar al pie de la letra de lo que significa, digamos, las garantías legales y constitucionales, los tiempos, la manera, la forma, en qué momento y de qué forma los trabajadores efectivamente ejercen el derecho. Porque cualquier equivocación que se cometa en el camino
pues será el camino del despido masivo de todos los involucrados. Es decir, aquí hay que tener un plan, hay que tener una estrategia. Yo no estoy aconsejando la sindicalización, digamos, como una, digamos, propuesta espontánea, porque eso puede conducir a enormes costos y los empleadores en eso son supremamente acuciosos, es decir, ellos, la papaya que se ofrezca, se la parten y se la comen enterita. Entonces, en ese contexto hay que tener un plan, una estrategia definida para cómo lograr ese proceso. Y ustedes verán, ¿y para qué nos serviría la sindicalización? La sindicalización es un atajo, es para lograr en la práctica, en la realidad, en la mesa de negociación, lo que nos podríamos demorar algunos años en los estrados judiciales. Es decir, es llegar directamente a la mesa de negociación con la universidad y plantearle, como aquí se ha dicho, aquí se plantearon varias reivindicaciones. Escuché, por ejemplo, de las 19 semanas, cómo mejorar condiciones contractuales que están en pliegos petitorios específicos y concretos, cómo llevarlos inmediatamente a la mesa y negociarlos inmediatamente a la mesa. Y, entre otras cosas, cómo poder hacer una huelga desde el punto de vista legal que sea válida, legalmente hablando, y que la universidad tenga que, por obligación legal y constitucional y de la norma internacional del trabajo, tenga que atenderla. Alguien dirá, pero huelgas en el sector público no se pueden hacer por el servicio público esencial. Es posible que ese servicio público esencial los cubra a ustedes, no lo quiero descartar, pero tampoco lo quiero desatender, y entonces tendríamos que recurrir a otros mecanismos de configurar ese derecho de movilización legalmente habilitado que permita pues hacer una huelga en la práctica, pero que no se llame huelga, sino que se llame otra cosa. En eso, repito, está el ejemplo de FECODE. FECODE lleva muchísimos años ejerciendo los derechos de sindicalización, incluyendo el de huelga, pero en el marco de una estrategia jurídica, y a veces a la huelga no se le llama huelga, pero se ejerce el derecho de huelga para poder finalmente equilibrar la mesa de negociación y llegar a resultados en la mesa de negociación. Con esto lo que estoy diciendo es que la vía sindical es una vía que permitiría sentarnos a ustedes de manera organizada con la administración y discutir el contrato de trabajo, y discutir el estatuto docente de Univalle y llevar al Consejo Superior de Univalle a decisiones que quizás hoy no estén, digamos, bajo su órbita de opciones, pero que ustedes podrían hacerlas ingresar por la vía de una acción organizada y, por supuesto, validada legal y constitucional. De forma tal de que ese camino de sindicalización también es un camino que, a mi manera de ver, es connatural a las opciones jurídicas. A veces los trabajadores pretenden que el abogado sea un mago, me explico. Creen que con un abogado pueden resolver su situación, y la verdad eso no es muy cierto, y menos en Colombia. Es decir, el abogado puede hacer ciertas cosas que ante los jueces hay que demandar a los injustos, hay que demandar las cosas que no están bien, hay que hacer valer los derechos en materia judicial. Pero esa es una parte de la tarea. La otra parte se tiene que construir en la acción colectiva, y en eso nuestra Constitución es de lo más garantista que puede haber. De hecho, el derecho de huelga, que es acción colectiva, digamos la máxima expresión, está en nuestro ordenamiento jurídico desde los años 20. Por allá, el profesor Jairo, desde la época de Ignacio Torres Giraldo y sus compañeros de generación, se logró la inclusión desde 1919, 1920, el derecho de huelga. Es el primer derecho laboral que existe, digamos, desde el punto de vista de la tradición jurídica y la construcción del orden público laboral. Luego, en ese orden de ideas, esa es una obligación, digamos, para equilibrar cargas y para construir, digamos, un camino común. Que los sindicatos se caracterizan por dos cosas. El 50% de sus actuaciones son demandas, o sea, acciones jurídicas. Y el otro 50% son acciones directas, organizadas, que permitan en un actuar conjunto. En otras palabras, lo que yo propondría, y esto lo hago como abogado porque no tengo otro digamos, lugar aquí en esta, es que negociar la parte de la estrategia. Ustedes me digan, ya tenemos el sindicato. Ustedes me dirán, hay otros sindicatos que existen en nuestro entorno que pueden acogernos. Bueno, esas son decisiones que ustedes deben tomar en términos de cómo o a qué se sindicalizan. Pero una vez tomada la decisión de sindicalizarse, por supuesto que deben estar acompañadas por un profesional de derecho o por un grupo de trabajadores especializados en el tema,
jurídico, es decir, deben tener asesores jurídicos para que cada paso que ustedes den esté sólidamente, repito, eso es un juego de ajedrez, yo lo he vivido varias veces y entiendo que eso es entre el equipo jurídico del sindicato y el equipo jurídico de la empresa, en este caso la universidad, se arma una batalla en el cual en el medio del tablero de ajedrez están los trabajadores sindicalizados, pero eso es movida jurídica tras movida jurídica de uno y de otro. Y si ustedes no tienen ese contexto, digamos, obviamente pues están asistiendo a una pelea desigual donde van a perder. Lo digo pues con toda consideración por la realidad y quiero advertirlo desde las primeras de cambio. Necesitan ese acompañamiento, pero es indudable que ustedes requieren de entrar en esa dinámica. Y obviamente ya lo han hecho, si se quiere, ustedes al presentar pliegos, ustedes al presentar petitorios, ustedes al escribir cartas, ustedes al reunirse, al hacer esta reunión que estamos haciendo hoy aquí de manera virtual, están ejerciendo en la práctica el derecho sindical. Es decir, el sindicalismo es esto, reunirse colectivamente para diseñar una estrategia para presentarse a sus empleadores para resolver problemas del trabajo. Ese es el sindical. Ahora bien, hay que darle a eso un contexto legal, es decir, hay que legalizar lo que en la práctica ya viene haciendo. ¿Para qué? Para hacer, la gente dice, ¿por qué hay que legalizarlo? Lo hacemos en el terreno directo. La legalización permite acceder a derechos que están en los documentos jurídicos que ustedes van a necesitar. Por ejemplo, los fueros sindicales, para que sus líderes no sean perseguidos, por decir algo. Los términos para presentar pliegos. Cuando el pliego se presenta en modo legal, el empleador tiene unos términos muy precisos para darle respuesta a sus exigencias y tiene que sentarse a la mesa para hacerlo. Si eso no se hace por la vía legal, ustedes van a darle al empleador un margen de juego para evadir ese escenario y obviamente ellos lo van a aprovechar para nunca discutir con ustedes de manera seria. Y por supuesto la garantía fundamental es que al final del camino hay una cosa que se llama huelga o hay una cosa que se llama, en este caso podría ser asamblea sindical o asamblea de maestros o asamblea de catedráticos que podrían en un momento dado comprometer la prestación de servicios. Esto lo digo en el contexto legal para que no se vaya a decir que yo estoy conspirando de forma ilegítima contra la prestación de servicios educativos de la Universidad de Valle. No lo estoy haciendo, lo digo en el contexto legal, pero la afectación del servicio y la prestación de servicio es la razón de ser del derecho de huelga. Es decir, mientras haya violación de derechos de los maestros, pues no puede haber normalidad académica. Yo eso lo aprendí no en la Facultad de Derecho, sino lo aprendí en los barrios de ingeniería en el campus de Meléndez hace muchísimos años. Entonces, en ese contexto es que, digamos, surge esa opción que también es una opción de aplicación. Entonces, efectivamente, termino aquí. Hay camino abonado por razón de violación de derechos para demandas que yo llamo de contrato realidad. Creo que ahí estamos hablando de una demanda ordinaria en materia laboral. Cada uno de ustedes que firmaron el contrato que he visto, el contrato de 114 horas, hay posibilidades de acciones de tutela por situaciones muy concretas, específicas de violación de derechos constitucionales, y hay, por supuesto, condiciones idóneas para construir una organización sindical o para afiliarse a una que responda a las expectativas de ustedes, si eso ya existe o si ya la tiene. Con eso creo que hago esta intervención, esta provocación, si se quiere, que se me ha pedido, un poco en la línea de lo que yo podría, digamos, compartirles. Termino diciendo lo siguiente, simplemente como parte final de la provocación. Hoy el país, sobre todo el país laboral, está escandalizado. Yo como abogado estoy escandalizado, pero yo tengo una tendencia a escandalizarme mucho por las cosas que pasan, injustas. Pero hoy el país está escandalizado por el contrato por horas, que está tratando de insertarse por la vía de la legislación extraordinaria en el ordenamiento jurídico, con las consecuencias que he enumerado acá. Es decir, derrumbar de alguna manera una cantidad de garantías que tienen los trabajadores en el orden formal y en el orden jurídico y en el orden público laboral para insertar el contrato por horas. Lo que para el país es escandaloso en términos de la pérdida y lo perjudicial que puede ser ese contrato por horas que se está incluyendo en la legislación del COVID-19, es decir, para eso está sirviendo la emergencia sanitaria. Creo que es exactamente lo que ustedes ya están viviendo en su contrato como maestros catedráticos. Es decir, creo que ustedes están viviendo precisamente un contrato por horas, que es exactamente lo que
ahora se pretende extender para el conjunto de la población y por supuesto pues eso es escandaloso. Pero ese escándalo permite entender la situación en que se encuentran ustedes, es decir, están en una situación cotidiana, ordinaria, que de alguna manera es normal, entre comillas es normal para la Universidad del Valle, y es un estado general de violación de sus derechos. El primero es el contractual, el derecho a tener un contrato de trabajo regulado por la ley con todas las garantías propias, lo que llaman los trabajadores contratación directa, pero contratación conforme a la ley. Y el estatuto profesoral que le ríe a ustedes lo plantea en su primer artículo o en su segundo. Este estatuto a su vez se acoge a la ley, se acoge a la constitución, se acoge a los derechos. Bueno, pues eso lo dice el estatuto, pero no se cumple en la práctica. Habrá que entonces hacer valer ese primer artículo, ese segundo artículo, el primero, segundo, ahí en el principio del estatuto está, hacerlo valer, digamos, en la realidad. Y la manera de hacerlo valer es que ustedes ingresen a la carrera administrativa, ingresen a lo que podría ser la estructura general de los maestros y el catedrático de Univalle, una estructura que los incluya desde esa lógica y tengan un contrato de trabajo o un nombramiento formal a término indefinido con vocación de permanencia en la universidad, que entre otras cosas incluye el derecho fundamental a tener vacaciones como parte, digamos, del esquema laboral en que se encuentran, porque entre otras cosas ese derecho al descanso no está, digamos, no aparece pues por ninguna parte. Bueno, eso sería para todos. Les agradezco mucho su paciencia. No sé si eso suscita pues alguna respuesta de parte de ustedes o algo que yo pudiera de pronto ayudar, ¿no? Ayudar, digamos, con la mejor buena voluntad del caso. Muchas gracias por escucharme, profesores y profesoras.